¿Alguna vez has sentido que estás caminando sin dirección, que no sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Te has preguntado si realmente estás cumpliendo la voluntad de Dios o si simplemente estás avanzando sin un rumbo claro? Muchas personas aman a Dios, oran, leen la Biblia, pero viven sin saber cuál es su llamado, sin entender para qué fueron creados. Se sienten atrapadas en una rutina, como si su vida no tuviera un propósito claro. Pero, ¿y si te dijera que hay un principio en la palabra de Dios que puede revelarte exactamente para qué fuiste diseñado? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una enseñanza, es una revelación que puede cambiar tu destino. La Biblia no solo nos habla de salvación, nos habla de propósito. No solo nos dice quién es Dios, nos dice quiénes somos en Él. Hay una razón por la que naciste, hay un propósito específico para tu vida, hay un llamado que Dios ha puesto dentro de ti y que solo tú puedes cumplir. Pero el enemigo ha intentado hacerte creer que no tienes un propósito, que tu vida es solo una serie de eventos sin sentido, que no hay una razón mayor para lo que estás viviendo. La Biblia dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso significa que Dios no improvisó cuando te creó, que cada detalle de tu vida tiene un propósito mayor, que no estás aquí por casualidad. Pero la pregunta es, ¿cómo descubrir ese propósito? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe, mi vida tiene propósito en los comentarios. Y ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente tu manera de vivir. Este es el mensaje que el enemigo no quiere que escuches, porque cuando descubres tu propósito, ya no puedes ser manipulado, ya no puedes ser detenido, ya no puedes ser engañado. Pero ten cuidado, porque muchos han renunciado antes de encontrarlo. Tú sigues aquí, y eso significa que Dios quiere revelarte algo hoy. Descubrir el propósito de Dios para tu vida no es una cuestión de suerte, es una revelación que se recibe cuando caminas en comunión con Él. Muchas personas pasan años esperando una señal del cielo, esperando que Dios les hable de manera audible, esperando que todo se alinee perfectamente antes de moverse. Pero la verdad es que Dios ya ha hablado. Su propósito para tu vida no está oculto, está en su palabra, está en tu diseño, está en los dones que ha depositado en ti. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. No fuiste creado sin dirección, no eres un accidente, no estás aquí por casualidad. Dios no solo te salvó, también te dio un propósito en su reino. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos nunca llegan a descubrir su llamado porque siguen esperando que algo extraordinario suceda en lugar de empezar a moverse en lo que Dios ya les ha revelado. Creen que el propósito es un evento futuro, cuando en realidad el propósito de Dios se revela mientras caminas en obediencia. Abraham no recibió todos los detalles de su destino antes de salir de su tierra. Solo recibió una instrucción: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo exactamente a dónde, no le dio un mapa detallado, solo le pidió que caminara por fe. Aquí está la clave. El propósito de Dios se descubre mientras avanzas, no mientras esperas. No necesitas tener todas las respuestas para empezar.
No necesitas ver el final del camino para dar el primer paso. No necesitas entender cada detalle para obedecer lo que Dios ya te ha dicho. El problema es que muchos quieren certeza antes de moverse, quieren seguridad antes de obedecer, quieren garantías antes de tomar acción. Y es por eso que siguen estancados, siguen esperando un momento perfecto que nunca llega. El enemigo quiere que sigas esperando, que sigas dudando, que sigas pensando que no eres lo suficientemente capaz, que sigas comparándote con otros en lugar de enfocarte en lo que Dios ha depositado en ti. Pero Dios quiere que entiendas que el propósito no es algo que buscas afuera, es algo que Él ya ha puesto dentro de ti. Quiere que te muevas, que obedezcas, que confíes en que mientras caminas, Él te irá guiando. Cuando decides avanzar, en fe, algo cambia en tu vida. Ya no vives con la incertidumbre de qué hacer, porque cada día te acercas más a la revelación completa del propósito de Dios. Ya no dudas si tienes un llamado, porque sabes que fuiste diseñado con una misión específica. Ya no te comparas con otros, porque entiendes que Dios tiene un plan único para ti. La pregunta es, ¿seguirás esperando que todo sea claro antes de moverte o decidirás caminar en fe y permitir que Dios te revele su propósito mientras avanzas? El propósito de Dios para tu vida no es un misterio imposible de descifrar, pero hay algo que debes entender. No se trata de lo que tú quieres hacer, se trata de lo que Dios diseñó para ti. Muchas personas pasan su vida tratando de construir sus propios planes, pidiéndole a Dios que bendiga lo que ellos han decidido, en lugar de alinear su vida con el propósito que ya ha sido establecido desde el cielo. La Biblia dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Eso significa que no encontrarás tu propósito basado en lo que tú piensas, en lo que el mundo dice o en lo que otros esperan de ti. Lo descubrirás cuando pongas a Dios en el centro de todas tus decisiones. Miremos el ejemplo de Moisés. Creció en el palacio de Egipto, rodeado de riquezas y comodidades. Según la lógica humana, su propósito debería haber sido ser un líder en Egipto, vivir una vida llena de privilegios. Pero ese no era el plan de Dios. Su verdadero llamado era liberar a Israel, algo que Moisés nunca habría imaginado. Y al principio, cuando Dios le reveló su propósito, Moisés dudó. Dijo, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Pero Dios no estaba buscando su capacidad, estaba buscando su disposición. Aquí está el problema. Muchos cristianos no descubren su propósito porque lo están buscando en el lugar equivocado. Piensan que el propósito se basa en lo que les gusta hacer, en sus talentos naturales, en lo que otros dicen que deberían hacer. Pero la verdad es que el propósito de Dios es más grande que tus planes. No se trata de lo que te sientes capaz de hacer, se trata de lo que Dios ha preparado para que hagas. El enemigo quiere que sigas confiando en tu propia prudencia, que sigas tomando decisiones basadas en lógica en lugar de fe, que sigas tratando de construir tu vida a tu manera en lugar de entregarla por completo a Dios. Pero Dios quiere que entiendas que su propósito es mayor que cualquier plan que puedas imaginar. Quiere que renuncies a tu voluntad y abraces la suya. Que dejes de aferrarte a lo que crees que es mejor y confíes en lo que Él ha determinado para ti. Cuando decides rendir tu vida completamente a Dios, algo cambia en tu espíritu. Ya no buscas tu propio éxito, sino su gloria. Ya no tomas decisiones basado en lo que parece conveniente, sino en lo que el Espíritu Santo te guía a hacer. Ya no persigues tus propios sueños, sino que te conviertes en parte del sueño de Dios. La pregunta es, ¿seguirás aferrado a tus propios planes o decidirás rendirte completamente
y permitir que Dios te revele su verdadero propósito. El propósito de Dios para tu vida no solo se trata de lo que harás, sino en quién te convertirás. Muchas personas están obsesionadas con la idea de descubrir su llamado, con encontrar el camino exacto que deben seguir, con saber qué deben hacer en cada paso. Pero Dios no solo está interesado en tus acciones, está interesado en tu transformación. Miremos la historia de José. Dios le dio un sueño cuando era joven, le mostró que llegaría a una posición de liderazgo, que su vida tendría un impacto poderoso. Pero después de recibir esa revelación, su vida no se volvió más fácil. Al contrario, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Si miramos solo las circunstancias, parecería que su propósito se estaba alejando más y más. Pero en realidad, Dios estaba usando cada prueba para prepararlo. Aquí está la lección. El propósito de Dios no es solo un destino, es un proceso. No se trata solo de lo que harás en el futuro, se trata de lo que Dios está haciendo en ti hoy. José no estaba listo para gobernar Egipto cuando recibió su sueño. Tenía que pasar por un proceso de madurez. Tenía que aprender fidelidad en lo poco. Tenía que ser moldeado por Dios antes de ser exaltado. El problema es que muchos quieren el propósito sin el proceso. Quieren la victoria sin la preparación. Quieren la bendición sin la transformación. Pero Dios no te llevará a un lugar para el que no estás preparado. No te dará más de lo que puedes manejar. No te elevará a una posición donde tu carácter no pueda sostenerte. El enemigo quiere que te desesperes en el proceso, que creas que las dificultades significan que Dios te ha olvidado, que pienses que los retrasos son señales de que nunca alcanzarás tu propósito. Pero Dios quiere que entiendas que cada prueba, cada temporada difícil, cada desafío es parte de tu entrenamiento. Quiere que confíes en que el proceso es necesario para prepararte para la promesa. Cuando decides abrazar el proceso en lugar de resistirlo, algo cambia en tu mentalidad. Ya no ves los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Ya no te preguntas por qué Dios permite ciertas cosas, sino que comienzas a preguntar ¿para qué? Ya no ves el tiempo de espera como un castigo, sino como una preparación para algo mayor. La pregunta es, ¿seguirás resistiendo el proceso porque quieres respuestas rápidas o decidirás confiar en que Dios está usándolo para prepararte para algo más grande? Muchos nunca han entendido esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos se rinden antes de descubrirlo. El propósito de Dios no solo se encuentra, se construye con cada paso de obediencia. Miremos el caso de David. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. En lugar de eso, pasó años en el anonimato, cuidando ovejas, luchando contra leones y osos, sirviendo fielmente sin recibir reconocimiento. Luego, cuando finalmente comenzó a ganar notoriedad tras vencer a Goliat, en lugar de ser coronado, tuvo que huir por su vida, vivir en cuevas, ser perseguido por el mismo rey al que servía con lealtad. Aquí está la clave. David ya había sido ungido, pero todavía no estaba listo para reinar. Su proceso no era un castigo, era una preparación. Cada batalla, cada traición, cada momento de prueba estaba formando en él el carácter de un rey, conforme al corazón de Dios. Si David hubiera intentado forzar su ascenso antes de tiempo, habría fallado. Si se hubiera rendido en la cueva, nunca habría visto el cumplimiento de la promesa. El problema es que muchos cristianos quieren su propósito sin el tiempo de preparación. Quieren llegar al destino sin caminar el camino. Quieren ver la manifestación de la promesa sin pasar por el proceso que los hará capaces de sostenerla.
Y cuando las cosas no salen como esperaban, empiezan a cuestionar a Dios, a dudar de su llamado, a pensar que tal vez nunca llegarán a lo que Dios les prometió. El enemigo quiere que te desesperes en el proceso, que te frustres porque no ves resultados inmediatos, que te rindas antes de tiempo. Pero Dios quiere que entiendas que el propósito no es solo el destino, es lo que Él está construyendo en ti a lo largo del camino. Quiere que confíes en que cada prueba está fortaleciéndote, cada obstáculo está refinándote, cada retraso aparente es en realidad una estrategia divina para equiparte para lo que viene. Cuando decides someterte al proceso en lugar de resistirlo, algo cambia en tu vida. Ya no ves las temporadas difíciles como señales de que Dios te ha abandonado, sino como pruebas de que Él te está preparando. Ya no te frustras porque las cosas toman tiempo, porque entiendes que lo que Dios construye con solidez no se hace de la noche a la mañana. Ya no te comparas con otros, porque sabes que tu proceso es único y necesario para tu llamado. La pregunta es, ¿seguirás quejándote del proceso o decidirás abrazarlo con fe, sabiendo que Dios te está preparando para algo más grande? El mayor error que muchos cometen es creer que el propósito de Dios se cumplirá automáticamente en su vida sin su participación activa. Dios tiene un llamado para ti, pero tú decides si caminarás en él o no. Muchas personas nunca llegan a vivir el propósito que Dios diseñó para ellos, no porque no haya sido planeado, sino porque no estuvieron dispuestas a pagar el precio de la obediencia. Miremos la historia del pueblo de Israel. Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel, un lugar de abundancia y victoria. Pero aunque la promesa ya estaba dada, ellos tuvieron que tomarla. No podían quedarse en Egipto esperando que la bendición llegara a ellos. No podían quedarse en el desierto esperando que la tierra prometida viniera a buscarlos. Tuvieron que caminar, tuvieron que enfrentar gigantes, tuvieron que pelear batallas. Dios les había dado la victoria, pero ellos tenían que moverse para tomar posesión de lo que ya era suyo. Aquí está la clave. El propósito de Dios está disponible para ti, pero requiere acción. No puedes simplemente orar y esperar que todo suceda mágicamente. No puedes quedarte esperando a que Dios lo haga todo sin que tú tomes pasos de fe. No puedes seguir diciendo que crees en la promesa y al mismo tiempo vivir sin actuar conforme a ella. El problema es que muchos cristianos quieren que Dios les entregue su propósito sin esfuerzo, sin sacrificio, sin fe activa. Dicen que quieren cumplir su llamado, pero no están dispuestos a dejar la comodidad. Dicen que quieren ser usados por Dios, pero siguen evitando el compromiso. Quieren la recompensa, pero sin el proceso. El enemigo quiere que sigas esperando pasivamente, que sigas postergando decisiones, que sigas conformándote con una vida sin impacto. Pero Dios quiere que entiendas que tu propósito está delante de ti, pero necesitas avanzar para poseerlo. Quiere que camines en fe, que actúes conforme a lo que Él ha hablado, que tomes decisiones alineadas con su palabra. Cuando decides tomar acción, todo cambia. Ya no eres alguien que solo espera, eres alguien que conquista. Ya no vives con la incertidumbre de qué pasará, porque sabes que Dios respalda cada paso de fe que das. Ya no temes equivocarte, porque entiendes que Dios guía a aquellos que se mueven con confianza en su palabra. La pregunta es, ¿seguirás esperando que el propósito venga a ti o decidirás moverte y tomar posesión de lo que Dios ya ha preparado para ti? La razón por la que muchos nunca llegan a cumplir su propósito no es porque Dios no quiera usarlos, sino porque permiten que el miedo los paralice. El miedo al fracaso, el miedo a la opinión de los demás, el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Pero aquí hay algo que debes entender. El propósito de Dios para tu vida no depende de tu capacidad.
depende de su poder obrando en ti. Miremos la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción no fue fe, fue inseguridad. Dijo: Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor en mi familia. Estaba convencido de que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente, lo suficientemente preparado. Pero Dios no le habló conforme a su miedo, le habló conforme a su identidad. Le dijo: varón esforzado y valiente. No porque Gedeón ya fuera fuerte, sino porque Dios veía en él algo que él mismo no podía ver. Aquí está la clave. Dios no te llama porque seas perfecto, te llama porque Él es perfecto en ti. No te elige porque tengas todas las habilidades, te elige porque su gracia es suficiente. No espera que seas fuerte en tus propias fuerzas, espera que dependas completamente de Él. El problema es que muchos han permitido que el miedo defina su vida. No avanzan porque temen fallar, no obedecen porque temen lo que otros dirán. No toman riesgos porque temen perder lo poco que tienen. Y así viven atrapados en una vida sin propósito, simplemente sobreviviendo en lugar de caminar en lo que Dios ha preparado para ellos. El enemigo quiere que sigas creyendo que no eres suficiente, que sigas viendo tus debilidades en lugar del poder de Dios en ti, que sigas permitiendo que el miedo dicte tus decisiones. Pero Dios quiere que entiendas que lo que Él ha depositado en ti es más grande que cualquier temor, que cuando te atreves a dar un paso en fe, su gracia te capacita, su presencia te respalda, su poder se manifiesta en medio de tu debilidad. Cuando decides dejar de vivir con miedo y comienzas a caminar en confianza, algo cambia en tu vida. Ya no tomas decisiones basado en la inseguridad, sino en la fe. Ya no te preocupas por lo que otros piensan, porque sabes que solo la voz de Dios define tu identidad. Ya no ves los desafíos como amenazas, sino como oportunidades para ver la gloria de Dios manifestarse. La pregunta es: ¿seguirás permitiendo que el miedo te impida avanzar o decidirás confiar en que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para cumplir tu propósito? La clave para cumplir el propósito de Dios en tu vida no está en tus habilidades, está en tu disposición. Muchas personas creen que para ser usadas por Dios necesitan tener más conocimiento, más recursos, más experiencia. Pero la verdad es que Dios no llama a los más capacitados, Él capacita a los que están dispuestos. Miremos la historia de Isaías. Cuando tuvo una visión de la gloria de Dios, su primera reacción fue sentirse indigno. Dijo: «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Sabía que, humanamente, no estaba calificado para ser un mensajero de Dios. Pero cuando Dios lo purificó, no le preguntó si se sentía preparado. Solo hizo una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sin saber todos los detalles, sin exigir garantías, sin poner condiciones, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Aquí está la clave. Dios no está buscando a los que lo saben todo. Está buscando a los que están dispuestos a obedecer sin reservas. No te pregunta si te sientes listo, te pregunta si confías en Él lo suficiente como para dar un paso en fe. El problema es que muchos cristianos siguen esperando sentirse preparados antes de moverse. Creen que necesitan más tiempo, más recursos, más señales. Pero la verdad es que la preparación viene en el camino. Moisés no sabía cómo liderar antes de enfrentar el desierto. Pedro no sabía cómo predicar antes de recibir el Espíritu Santo. David no tenía experiencia en el gobierno antes de ser rey. Todos ellos crecieron mientras obedecían. El enemigo quiere que sigas esperando hasta sentirte listo.
que sigas postergando el llamado de Dios porque crees que necesitas más para comenzar. Pero Dios quiere que entiendas que lo único que necesitas es un corazón dispuesto, que cuando dices sí a su voluntad, Él se encarga del resto, que cuando decides obedecer, Él te equipa en el proceso. Cuando decides responder al llamado, sin excusas, algo cambia en tu vida. Ya no buscas sentirte listo, porque sabes que Dios te capacitará. Ya no vives con miedo a lo desconocido, porque entiendes que Dios camina contigo. Ya no esperas condiciones perfectas, porque confías en que el cielo respalda cada paso de obediencia. La pregunta es, ¿seguirás esperando sentirte preparado antes de obedecer o dirás hoy, heme aquí, envíame a mí, y permitirás que Dios haga lo imposible a través de ti? El propósito de Dios no es algo que solo se descubre, es algo que se desarrolla con cada acto de obediencia. Muchos cristianos creen que el llamado de Dios llegará como una gran revelación repentina, pero en la mayoría de los casos, Dios revela su propósito paso a paso a medida que caminamos en fidelidad. Miremos la historia de Samuel. Desde niño, fue dedicado al servicio de Dios, pero al principio no reconocía la voz del Señor. Cuando Dios lo llamó por su nombre, él pensó que era Elí quien lo llamaba. Solo después de que Elí le enseñó a responder, Samuel entendió cómo escuchar la voz de Dios y decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Con el tiempo, ese niño que no sabía reconocer la voz de Dios se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Pero su crecimiento no fue instantáneo, fue el resultado de años de obediencia y comunión con Dios. Aquí está la clave. El propósito no se descubre en un solo momento. Se revela con el tiempo, mientras caminas con Dios. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas estar dispuesto a obedecer en cada paso que Él te muestre. El problema es que muchos quieren ver todo el panorama antes de moverse. Quieren saber cada detalle antes de actuar. Pero Dios no opera así. Él te da suficiente luz para dar el siguiente paso, y cuando obedeces, te muestra el siguiente. Moisés no recibió todo el plan antes de salir de Egipto. Solo recibió una instrucción: ve ante Faraón. Pedro no entendía todo lo que Jesús haría con él cuando dejó sus redes para seguirlo. Solo obedeció la invitación de Jesús a caminar con él. El enemigo quiere que sigas esperando hasta que todo sea claro, que sigas paralizado por la incertidumbre, que sigas dudando de si Dios realmente tiene un plan para ti. Pero Dios quiere que entiendas que tu propósito se revela mientras caminas en fe, que cuanto más obedeces, más claro se vuelve el camino, que cuanto más te acercas a Él, más claramente escuchas su voz. Cuando decides avanzar sin esperar a entenderlo todo, algo cambia en tu vida. Ya no necesitas tenerlo todo resuelto, porque confías en que Dios guía cada paso. Ya no te preocupas por el futuro, porque sabes que Él ya lo ha preparado. Ya no dudas de si tienes un propósito, porque cada día estás más alineado con lo que Dios ha diseñado para ti. La pregunta es, ¿seguirás esperando hasta entender todo antes de moverte? ¿O decidirás caminar en fe, confiando en que Dios te revelará su propósito mientras obedeces? El propósito de Dios para tu vida no se alcanza en un solo paso. Es un camino que se recorre con constancia y perseverancia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero cuando las cosas no avanzan tan rápido como esperaban, empiezan a dudar, a desanimarse, a preguntarse si realmente están en el camino correcto. Pero aquí hay algo que debes entender. El cumplimiento del propósito de Dios requiere paciencia, fidelidad y resistencia. Miremos la historia de Nehemías. Cuando Dios puso en su corazón la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, él no tenía todos los recursos ni la autoridad para hacerlo.
Pero en lugar de rendirse ante las dificultades, comenzó a orar y a actuar en fe. No esperó a que todo estuviera listo antes de empezar, tomó los primeros pasos con lo que tenía y Dios abrió las puertas. Sin embargo, una vez que la reconstrucción comenzó, los enemigos se levantaron, intentaron desanimarlo, lo atacaron con palabras, amenazas y falsas acusaciones. Pero Nehemías no se detuvo, dijo: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar». Y porque perseveró, completó la tarea en un tiempo récord de 52 días. Aquí está la clave. Cumplir el propósito de Dios no significa que todo será fácil. Habrá oposición, habrá momentos de duda, habrá días en los que parecerá que nada está avanzando. Pero la diferencia entre los que cumplen su propósito y los que se quedan a mitad de camino es la perseverancia. El problema es que muchos cristianos comienzan con entusiasmo, pero cuando enfrentan dificultades, comienzan a cuestionar si realmente Dios los llamó. Se desaniman porque los resultados no llegan rápido. Se rinden porque los obstáculos parecen demasiado grandes. Y así, abandonan su propósito antes de verlo cumplido. El enemigo quiere que te canses en el proceso, que te des por vencido cuando las cosas se pongan difíciles, que pienses que si hay oposición es porque tal vez no era la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que entiendas que la resistencia es parte del crecimiento, que la perseverancia es lo que te llevará a la victoria, que cada obstáculo superado te fortalece para el siguiente nivel de tu llamado. Cuando decides permanecer firme, sin importar las circunstancias, algo cambia en tu vida. Ya no ves los desafíos como fracasos, sino como oportunidades para fortalecer tu fe. Ya no te desanimas cuando el proceso es lento, porque sabes que lo que Dios construye con solidez toma tiempo. Ya no permites que las voces de duda te aparten del propósito, porque tu enfoque está en lo que Dios ha dicho, no en lo que otros piensan. La pregunta es: ¿seguirás permitiendo que las dificultades te desvíen del propósito o decidirás perseverar hasta ver cumplida la obra que Dios ha comenzado en ti? El propósito de Dios no solo se trata de lo que recibirás, sino de a quién impactarás. Muchas personas ven el llamado de Dios como algo personal, como una meta individual que deben alcanzar. Pero la verdad es que tu propósito no se trata solo de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti para bendecir a otros. Miremos la historia de Esther. Cuando fue elegida como reina, pudo haber pensado que su nueva posición era solo para su beneficio, para disfrutar del palacio y de sus privilegios. Pero cuando su pueblo estuvo en peligro, su tío Mardoqueo le envió un mensaje que lo cambió todo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En ese momento, Esther entendió que su propósito no era solo para ella, sino para salvar a su pueblo. Arriesgó su vida, se presentó ante el rey sin ser llamada y por su valentía, Dios usó su posición para traer liberación a su nación. Aquí está la clave. El propósito de Dios en tu vida siempre tendrá un impacto más grande que tú mismo. No se trata solo de tu crecimiento, se trata de cómo Dios quiere usarte para bendecir a otros. No se trata solo de lo que puedes lograr, se trata de lo que puedes aportar al reino de Dios. El problema es que muchos cristianos piensan que el propósito se trata solo de su éxito personal. Quieren cumplir su llamado, pero sin pensar en quiénes serán impactados en el proceso. Buscan sus propias bendiciones, pero sin entender que fueron llamados para ser una bendición. Pero Dios no te da un propósito solo para ti, te lo da para que a través de ti otros sean transformados. El enemigo quiere que sigas viviendo solo para ti mismo, que pienses solo en tus propios planes, que veas tu propósito como algo individual en lugar de algo que afecta a muchas vidas. Pero Dios quiere que entiendas que el propósito es mucho más grande de lo que imaginas.
que cuando caminas en tu llamado, hay personas que serán alcanzadas, restauradas y salvadas por tu obediencia. Cuando decides vivir tu propósito con una mentalidad de impacto, algo cambia en tu vida. Ya no buscas solo recibir, buscas dar. Ya no piensas solo en tu éxito, sino en cómo Dios puede usar tu vida para cambiar otras vidas. Ya no caminas solo por ti, sino por todos aquellos que serán bendecidos cuando decidas obedecer el llamado de Dios. La pregunta es, ¿seguirás viendo el propósito de Dios como algo solo para ti? ¿O decidirás vivir con una mentalidad de reino, sabiendo que tu llamado puede cambiar la vida de muchas personas? El propósito de Dios en tu vida no se cumple solo con buenas intenciones, se cumple con acción. Muchas personas saben que Dios tiene un llamado para ellos, sienten que fueron creados para algo más grande, han recibido confirmaciones de su propósito, pero nunca hacen nada para avanzar. Y aquí está una verdad que pocos quieren aceptar. Conocer tu propósito no es suficiente, necesitas caminar en él. Miremos la historia de los discípulos. Cuando Jesús los llamó, ellos no se quedaron analizando si era el momento correcto, no pidieron más tiempo para organizar su vida, no esperaron a sentirse listos. La Biblia dice que dejaron todo y lo siguieron. No tenían garantías, no sabían todo lo que vendría después, no entendían completamente su misión, pero dieron un paso en fe y eso cambió su destino. Aquí está la clave. Si sabes que Dios te ha llamado a algo, pero no tomas acción, estás desperdiciando la oportunidad de ver su poder manifestarse en tu vida. Muchas personas viven esperando el momento perfecto para empezar a cumplir su propósito, pero la verdad es que nunca sentirás que es el momento perfecto. Siempre habrá razones para esperar. Siempre habrá excusas para no moverte, siempre habrá algo que parecerá más urgente, pero el tiempo de Dios no es mañana, es ahora. El problema es que muchos cristianos postergan su propósito por miedo, por inseguridad, por falta de confianza en sí mismos. Piensan que necesitan más preparación, que primero deben resolver otros asuntos, que deben esperar mejores circunstancias. Pero la realidad es que el tiempo nunca será perfecto. Dios no está esperando a que te sientas listo, está esperando que obedezcas. El enemigo quiere que sigas esperando, que sigas retrasando tu propósito, que sigas posponiendo decisiones que podrían cambiar tu vida. Pero Dios quiere que entiendas que el propósito no se cumple con pensamientos, sino con acciones. Quiere que tomes el primer paso, que camines en fe, que no sigas dejando para después lo que Él te ha llamado a hacer hoy. Cuando decides dejar de esperar y comienzas a actuar, algo cambia en tu vida. Ya no vives con la frustración de sentir que tienes un llamado, pero sin avanzar. Ya no postergas decisiones importantes, porque entiendes que el tiempo de Dios es ahora. Ya no permites que el miedo te detenga, porque confías en que Dios está contigo en cada paso. La pregunta es, ¿seguirás esperando el momento perfecto o decidirás empezar hoy mismo a caminar en el propósito que Dios ha diseñado para ti? El propósito de Dios en tu vida no se trata solo de lo que haces, sino de quién te estás convirtiendo en el proceso. Muchos creen que cumplir su llamado es solo cuestión de alcanzar una meta, de llegar a un destino, de hacer algo específico. Pero Dios no solo está interesado en lo que logras, sino en lo que Él está formando dentro de ti mientras avanzas. Miremos la historia de Pedro. Cuando Jesús lo llamó, él era un simple pescador, un hombre impulsivo, con muchas debilidades y sin gran conocimiento de las Escrituras. Pero Jesús no lo vio por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser. Le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. No le dio todos los detalles de su transformación, pero a medida que caminó con Jesús, Pedro fue cambiado. Fracasó muchas veces, dudó, se equivocó, incluso negó a Jesús en el peor momento. Pero en cada caída, Dios lo estaba moldeando.
Y cuando llegó el día de Pentecostés, ya no era el mismo hombre inseguro. Era un líder lleno del Espíritu Santo, un predicador valiente que impactó a miles de personas con su mensaje. Aquí está la clave. Dios te ha llamado no solo para hacer algo, sino para ser transformado en el proceso. No se trata solo de alcanzar metas, sino de permitir que Dios forme su carácter en ti. No se trata solo de cumplir un plan, sino de dejar que cada paso del camino te convierta en la persona que Dios quiere que seas. El problema es que muchos solo quieren el resultado final sin pasar por el proceso de cambio. Quieren cumplir su propósito sin ser refinados, sin ser corregidos, sin ser moldeados por Dios. Pero el propósito sin transformación es incompleto, porque Dios no solo quiere usarte, quiere cambiarte. El enemigo quiere que te frustres con tus debilidades, que creas que nunca serás lo suficientemente bueno, que pienses que Dios solo usa a personas perfectas. Pero Dios quiere que entiendas que Él te llamó sabiendo exactamente quién eres, con todos tus errores y limitaciones, y que su propósito incluye transformarte en alguien completamente nuevo. Cuando decides abrazar la transformación, algo cambia en tu vida. Ya no te resistes a los procesos, porque entiendes que Dios los usa para perfeccionarte. Ya no te desanimas por tus debilidades, porque sabes que Dios está obrando en ti. Ya no ves tu propósito solo como un destino, sino como un viaje de crecimiento en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿seguirás enfocándote solo en lo que quieres lograr o permitirás que Dios te transforme en el proceso mientras caminas en tu propósito? Cumplir el propósito de Dios en tu vida no significa que nunca enfrentarás desafíos. Significa que Dios te dará la gracia para superarlos. Muchos creen que cuando están en la voluntad de Dios, todo será fácil, que cada puerta se abrirá sin resistencia, que nunca tendrán que enfrentar oposición. Pero la verdad es que cada persona en la Biblia que caminó en su propósito tuvo que enfrentar batallas, pruebas y momentos de incertidumbre. Miremos la historia de Pablo. Después de su conversión, Dios le reveló que sería un instrumento para llevar el Evangelio a muchas naciones. Pero en lugar de un camino fácil, su vida estuvo llena de desafíos. Fue apedreado, encarcelado, perseguido, traicionado, naufragó varias veces, enfrentó hambre y peligros constantes. Aún así, nunca renunció a su propósito. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque su vida fuera cómoda, sino porque entendió que su fortaleza no venía de sus circunstancias, sino de Dios. Aquí está la clave. El hecho de que enfrentes pruebas no significa que estás fuera del propósito de Dios. Muchas veces, las mayores resistencias ocurren cuando estás en el camino correcto. Los ataques del enemigo no son señal de que te equivocaste, son señal de que estás avanzando. El problema es que muchos cristianos interpretan las dificultades como una señal de que deben detenerse. Creen que si algo es difícil, significa que Dios no está en ello. Pero la Biblia nos muestra que las pruebas no son una señal de que Dios se ha alejado, sino una oportunidad para que Él se glorifique. El enemigo quiere que te desanimes en medio de la prueba, que pienses que no vale la pena seguir luchando, que abandones tu propósito porque parece demasiado difícil. Pero Dios quiere que entiendas que Él te ha dado la fuerza para resistir, que cada batalla te está haciendo más fuerte, que cada obstáculo que superas te está preparando para un nivel mayor de propósito. Cuando decides perseverar en medio de las pruebas, algo cambia en tu vida. Ya no te dejas intimidar por la oposición, porque sabes que Dios pelea por ti. Ya no dudas cuando los tiempos son difíciles, porque entiendes que cada desafío es parte de tu crecimiento. Ya no ves las dificultades como una excusa para rendirte, sino como una oportunidad para demostrar que confías en Dios. La pregunta es,
¿Seguirás viendo las pruebas como una razón para detenerte o decidirás caminar con valentía, sabiendo que Dios te ha dado todo lo que necesitas para superar cualquier obstáculo? Si has llegado hasta aquí, eso significa que Dios te ha hablado, que algo en tu espíritu ha sido despertado, que ya no puedes seguir viendo tu propósito de la misma manera. Has recibido una revelación poderosa, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con ella? No basta con haber entendido el mensaje, no basta con haber sentido el impacto de estas palabras. La diferencia la hará la acción que tomes a partir de ahora. Muchos cristianos han escuchado sobre el propósito, pero nunca han decidido caminar en él. Siguen esperando la confirmación perfecta, siguen dudando de si realmente son llamados, siguen permitiendo que el miedo y la incertidumbre los paralicen. Pero hoy Dios te ha hablado porque quiere llevarte a un nivel más profundo, porque ha puesto dentro de ti un propósito que no puede seguir siendo ignorado, porque ha depositado en tu vida un llamado que solo tú puedes cumplir. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir esperando hasta sentirte listo, o puedes comenzar a caminar en fe. Puedes seguir dudando de si Dios realmente quiere usarte, o puedes abrazar su llamado sin reservas. Puedes seguir permitiendo que el temor controle tus pasos, o puedes dar el primer paso confiando en que Dios te respaldará en cada momento. Si esta palabra ha tocado tu vida, demuéstralo. Escribe en los comentarios: estoy listo para caminar en mi propósito, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No guardes esta verdad solo para ti. Permite que otros también sean equipados para vivir en el propósito de Dios. Solo aquellos que realmente aman la verdad toman acción. Si esta enseñanza ha cambiado tu manera de ver el propósito, no te detengas aquí. Sigue profundizando en la palabra, sigue fortaleciendo tu espíritu, sigue caminando con la certeza de que Dios te ha llamado para algo grande. No pauses este video, deja que la música continúe mientras meditas en lo que Dios ha hablado hoy. Este es el momento de tomar una decisión, este es el momento de comprometerte con lo que has recibido. Dios ya ha depositado dentro de ti todo lo que necesitas para cumplir tu propósito, pero solo tú puedes decidir si lo usarás. No dejes pasar más tiempo. Levántate, avanza en fe y vive la vida para la cual fuiste creado.